No, no, en el programa anterior, si se fijan, los que ven televisión verán que tenemos la misma ropa porque se grabaron uno detrás del otro. Es que dormimos en el canal. Alguien muy amablemente me hizo la observación por la red de que a veces no olvidamos que el programa nos sale inmediatamente. No es que lo olvidamos, lo tenemos siempre presente, pero decimos algo que confunde a lo que pudiera confundir a los oyentes. Y pueden pensar que es un programa repetido, con solo vernos. Sí. No, y entonces, claro, por lo menos la ropa. La observación llevaba al punto de decir que, bueno, hubo 3 programas en los que aparecimos, y aparecimos don Vladimir y yo con la misma ropa. Entonces parecía que no nos habíamos bañado. Y que no salíamos del canal. Estábamos sitiados en el canal. Entonces, por eso a veces lo dice, bueno, en el anterior programa, pero tampoco eso es seguro, porque hay una serie de factores técnicos en la emisora que no garantizan que el programa que grabamos después del anterior se va a pasar en ese orden, quiero decir. Se barajan, por así decirlo, en algunos casos. Así que aclarado todo eso, iba a comentar que cuando don Vladimir nos contó su viaje a Venezuela, hay un detallito ahí muy interesante de su entrada a Venezuela, porque, bueno, tuvo una serie de problemas que explicó, de desatención, por así decirlo. Sí, claro. A mí me recuerda mucho las que me pasa a mí cuando voy a República Dominicana. Yo en 1964 llegué a Dominicana, participé en una actividad estudiantil y salí el día antes de que hubieran unos disturbios donde murió un estudiante. Pocas semanas después vuelvo, acompañado por un dirigente estudiantil sueco, juvenil sueco de la Internacional Socialista, que después fue ministro de Relaciones Exteriores, Pierre Chory. Resulta que a Pierre Chory lo dejaron pasar y a mí me registraron porque creían que yo llevaba plata para pagar otra vez a los comunistas para que hicieran otra manifestación. Y me devolvieron para Miami en el vuelo siguiente, que no fue sino hasta las 6 de la madrugada. Y me recuerdo que un oficial de migración de los Estados Unidos se moría de risa burlándose, hablando conmigo de esos imbéciles dominicanos que decían que yo traía un cinturón lleno de dólares. Y claro, nos reíamos como locos porque... Con razón ahora nos quitan los fajas cuando entramos en un avión. Sí. Seguro desde esa época. Y desde entonces, cada vez que he entrado a Dominicana, cada vez que he ido a Dominicana, en cualquier circunstancia, me retienen por varias horas. Seguís fichado. Sigo fichado. Entonces me dijeron a mí, los dominicanos de la academia, porque llegué como rector también, o sea, la imbecilidad dominicana en esos aspectos es tal que todavía, docenas de años después, yo sigo siendo sospechoso de ser un agente soviético. Entonces resulta que... ¿Soviético qué es? No, sí, porque era soviético. En esa época, claro. Si fuera cierto lo que ellos decían, yo tendría que estar pagado por la Unión Soviética. Entonces resulta que me dice un rector de una universidad dominicana, muy apenado. Entonces yo le decía, no se apene, porque esto es así, este país es así, ese es el problema de ustedes, no mío, porque yo me voy a ir de aquí ahorita. Cambien ustedes este sistema, pues en Costa Rica no pasa eso. A veces pasa, pero... Entonces resulta, yo tengo un ejemplo muy bueno de eso, un día lo voy a contar, que en Costa Rica, bajo el gobierno de Oscar Arias, siendo yo rector, yo tuve que invadir las oficinas de un imbécil de la abuela de apellido Campos, medio analfabeto, que estaba interrogando a una hija mía. Y la saqué de la oficina y le dije, si quiero ver quién es el hijo de, etcétera, que va a detener al rector de la Universidad de Costa Rica, para que vean lo que es al movimiento estudiantil quemando la casa presidencial. Y se quedaron todos quietos y me siguieron hasta la salida y me vieron hasta que yo me metí la valija en el carro. Pero bueno, esa aventura en Dominicana
llega al punto de que ese rector dominicano dice, es que aquí le dicen eso el archivo de Hule. El archivo de Hule es uno, que nunca lo pueden borrar a uno. Lo estiran. Entonces eso me salva de que a mí no me hagan de ir a Dominicana, nada, porque Casi- todo eso es muy feo. Casi por obligación, porque dijiste que yo te iba a interrumpir. Qué curioso que en las épocas más duras en Cuba no pasaba eso. Yo entré 1000 veces en circunstancias de que no tenía nada que ver, digamos, con la naviera, porque ya con la naviera pues era un personaje ahí en la que ellos participaban. Pero nunca me molestaron en nada. En el aeropuerto, ¿cómo se llamaba? Rancho Villeros, José Martí. José Martí. Sí. Es decir, es curioso, es decir, el cubano nunca era agresivo en ese sentido. Pero yo cuando era embajador en Venezuela nunca, bueno, por supuesto, yo era embajador y ahí pasaba No, con claro, pasaporte diplomático, pero digamos, nunca sentí que hubiera tanto enchabamiento para entrar, para nadie. Era para salir. Y para salir tampoco, No, pero eso digamos, no, eso no. pero para salir de Venezuela ahora, más bien fue muy expedito, muy gentil, incluso con una experiencia, una anécdota muy simpática, porque Oscar, que venía como, yo iba con él, entra primero al agente migratorio, yo iba a la par de él, entonces él entrega su pasaporte, el tipo ve el pasaporte, ve la pantalla, y lo tenían a Oscar Arias metido, ¿verdad? Y entonces le dice, yo no me meto en política, y le puso el sello. Y paso yo, y entonces yo dije, a mí quién me va a decir nada, ¿verdad? Entonces, algo, me ve en pantalla y me pone el sellillo, y muy fino conmigo, muy fino, y entonces yo le agradezco. Él se queda como viéndome así, y le digo, es que yo fui embajador aquí en Venezuela, y me dijo, sí, aquí lo tengo en pantalla, usted sigue siendo embajador. No me habían borrado todavía. Era Yule, Era Yule, por eso conté esa anécdota. Seguía siendo Yule. A propósito de salida, ¿verdad? Donde es un desastre salir es de Colombia si salís por Barranquilla. Es decir, pero un verdadero desastre. Yo venía con mi señora, ahora en diciembre, ¿verdad? Y entonces, bueno, pasó parte del equipaje, uno lleva el equipaje de mano. De repente me llaman por mi nombre. Y entonces, señor, bajaron la valija sí, del... claro, a revisársela. Sí, y entonces empiezan a sacar y de repente hay un libro. Un libro, sí, exactamente. Y entonces me dice, ¿y este libro? Y le digo, vea, ese libro... Es para leer, le digo. No, no, pero ve las reacciones. Más... seguro decían pobre. Que llevaba droga en el libro. No, sí, pero las reacciones. Le digo, este libro me lo regaló la familia Char. Resulta que el alcalde de ¿cómo se llama? De Barranquilla es Char. Es una familia millonaria. Hay una pariente que es casado con una y nos invitaron a cenar y me regalaron un libro que es escrito por una hija, que es ahora una actriz famosa. Y no en Venezuela, sino en Estados Unidos. Y entonces, pero así, usted es amigo de los Char. No, ¿usted tiene algo que ver con los Char? Yo sí, ¿cómo no? ¿Lo que es pariente o amigo? No, muy amigo. Ciérreme la valija y tal, regañando al que le había ordenado. Así, perdone, señor, tal. Digo yo, qué pobreza espiritual, ¿verdad? ¿Cómo puede un país llegar a ese grado de... Vea, Pero vos sabes de dónde sí es difícil salir. ¿Dónde? De la pobreza. eso es cierto. Pero en Venezuela, por ejemplo, en aduanas, la aduana de salida, no de entrada, todo libro que vaya en la maleta, inmediatamente llaman allá a la parte donde están las maletas, a las personas que llevan libros en las valijas, a abrir la maleta. A mí me lo hacían hasta como embajador, lo que pasa es que yo mostraba mi pasaporte y siempre había una discusión entre los oficiales de si me podían abrir o no. Yo les decía, ábranla, y autorizaba que la abrieran porque yo traía libros
y lo que me interesaba a mí traer. Pero después me dieron una explicación que es que la droga en Venezuela muchas veces la mueven con libros. Entonces, cuando ven libros, abren todas las maletas. Aunque bueno, sea claro. un libro o lleve uno Puede ser, 20 libros, sí, como sí, traía yo a veces, ¿verdad? Pero a mí me pasó que viniendo por carretera de Estados Unidos, cuando terminé de estudiar allá, yo me había quedado solo allá, entonces vine manejando desde Boston, y al cruzar una de las fronteras en Centroamérica, se les ocurrió a los primates de la frontera, que eran milicos, porque había dictadura, era de la época de las dictaduras, me tiran abajo un baúl lleno de libros. Entonces el gringo que venía conmigo, que era un doctorando de Harvard, que había vivido en Costa Rica y quería volver a pasar unas vacaciones, y entonces habíamos compartido el driving, como dicen a la abuela, y nos sentamos allá lejos a verlos, entonces, porque entonces era muy divertido, porque estaban aquellos monos, porque un milico en Centroamérica es un mono, porque no es otra cosa, ¿verdad? En aquella época especialmente. Entonces resulta que ahí con sus manotas abrían los libros y pasaban hojas y eran casi todos de química o novelas de ciencia ficción. Y entonces fue cuando me dijo el gringo, así con su acento, hablaba español: ¿Vos crees, Fernando, que esos monos saben leer? Y yo insistí, porque era tan estúpido aquello, ¿verdad? No tenían la menor idea. Y claro, el baúl era enorme, era lo más pesado que traía yo. Con motivo de, perdón. Sí, entonces todo el tiempo se lo tomaron, y nosotros filosóficamente a la sombra de un árbol, y que se asolaran ellos, ¿verdad? Y así me tiraron los libros, ¿verdad? Por si tenían polillas. Con motivo del 50 aniversario de la abolición del ejército, yo estaba en Venezuela embajador, y el director de la Biblioteca Nacional me invita, una gestión de él, no, yo no la gestioné, me invita a que yo dé una conferencia sobre la abolición del ejército en Costa Rica. Por supuesto. Digo, claro, encantado. Anuncian la conferencia y todo. 2 días antes de la conferencia me llaman de la Biblioteca Nacional muy apenados, diciéndome: mire, embajador, es que tenemos un problema. Y le digo, ¿cuál es el problema? El alto mando militar quiere que usted pase la conferencia por escrito para leerla. Entonces yo le digo, mire, dígale al alto mando militar que yo no la voy a leer, que la voy a exponer. Pero dígame usted si podemos hacer el acto ahí o cambiamos. 1 hora y pico después me avisan, no, todo está en orden, vamos a hacer la conferencia. Me presento yo a la conferencia, el auditorio era solo de militares. Claro, No dejaron entrar a nadie. Claro. Bueno. No, pero eso me recuerda un incidente. Pero militares bien, con uniformes, yo creo que eran oficiales y toda la cosa, oyéndome. Ahí me oyeron hablar del ejército luchando militar contra William Walker. No, a mí me pasó que en una actividad que se realizó en Estocolmo. Perdón, los únicos civiles que habían eran los funcionarios de la biblioteca. ¿Quién sabe? Si estaban disfrazados. No, yo creo que eran civiles, sí, eran señoras y señores. En una actividad a la que fuimos a Estocolmo, un grupo de centroamericanos, donde se hablaba de estas cuestiones, sobre todo explicaban muy bien el papel de las Fuerzas Armadas escandinavas en las misiones de paz de las Naciones Unidas. Eso era muy interesante. Entonces, había en el grupo políticos, parlamentarios centroamericanos, varios, y gente periodistas, en fin. Y en una ocasión estábamos un general sueco explicando el sistema de defensa civil, la preparación ciudadana para resistir a una invasión extranjera. Que es imagínense esto, que
una de las partes que a mí me dejaron perplejo era el hecho de que la llave de ciertos arsenales a los que debería recurrir la población en caso de una invasión extranjera estaban en manos de los burgomaestres. Eso, ¿verdad? Era Sí, claro. el burgomaestre, el alcalde. El alcalde, sí, claro. Bueno, pero eso- mejor en Suiza, que cada persona tiene su... No, pues eso no es exactamente cierto, cierto. porque no. Bueno, eso me lo dijeron allá. Hay un grupo que está en ciertos periodos de preparación, Sí. pero me imagino que es parecido, porque ahí es lógico. Perdón, y una claro. parte de esos que están en preparación son para ver si van al Vaticano. Exacto. A la Guardia Suiza. A la Guardia Suiza del Papa. Y que, solo pueden ser del cantón de Ginebra y el de Vaud. ¿Ah, sí? Sí, hay una... Ese detalle yo no lo sabía. Qué Esa parte interesante. está estatuida, claro. Hubo un acuerdo del gobierno federal suizo de que podían ser mercenarios en el Vaticano solo los de ese cantón, esos cantones. Eso es una cosa interesante. Ay. Pero en todo caso, a mí lo que me llamó la atención es eso, bueno, un burgomaestre que es un señor que tiene la llave para darle las armas a la gente para que vaya a defenderse contra los rusos invaden. Eso está muy bien, pero después, cuando empieza a explicar él que él, como oficial de las Fuerzas Armadas, no puede andar armado por las calles de Estocolmo ni de ninguna ciudad de Suecia, porque lo detiene la policía. Y entonces un diputado centroamericano, cuya nacionalidad voy a omitir, comenzó a explicarle al general lo inconveniente de eso. Una vergüenza que me daba. Eso de Suiza, en una reunión en Ginebra, para justificar por qué lo dije. No, pues, Porque ahí dijeron, había una discusión, no me acuerdo sobre qué era, pero se tocó la cuestión militar, contaron anécdotas de cuando las invasiones nazis, la respuesta de un famoso general suizo y un montón de pequeños detalles. Y entonces yo dije, ¿cómo es? Nosotros no tenemos ejército en Costa Rica, pero... Y entonces me dijeron, no, aquí cada ciudadano tiene sus armas. Caso de que... No, por eso no, pero es correcto en el sentido de que cuando los ciudadanos están adscritos a la reserva, eso es así. Bueno, en Costa Rica, por ejemplo, en el año 1900, si no me equivoco, el número de ciudadanos que estaban en el ejército y en la reserva ascendía a 30,000. Sí, en el año 1900, al iniciar. Ajá. Y entonces, claro, si uno se pone a pensar en el número de habitantes que había tenido Costa Rica en ese momento, era un ejército sangandongo. Claro. Sin embargo, claro, hay que pensar, la reserva, es otra cosa, que tal vez se parece en ese sentido a la... Sí, es posible. Sí, claro. 500,000 personas en 1910 andábamos por ahí. Bueno, entonces imagínense, era un porcentaje muy elevado 300,000 de en la población 1890. Yo me acuerdo cuando se bajo llegó las al armas. millón, Pues, eso no- Bueno, pero bajo las armas En era un el- ejército alto. Claro. Era un de todas porcentaje maneras alto, era sí, alto. claro. en Era el alto, sí. Porcentaje elevado. 56 salió el niño millón. Sí, claro. Sí, yo Así me fue. acuerdo como si fuera... El chiquito también. que pegó la lotería. Que le ofrecieron el apoyo del Estado y no le dieron nada. Sí. No le dieron ni Terminó papa. yéndose a Estados Unidos. Sí, qué cosa, ¿verdad? Yo me acuerdo que en ese entonces, eran tonteras, ¿En qué año fue? anecdóticas. 56. 56. Que resulta que yo estaba en Bogotá en ese entonces y estaba con Roberto Fernández y Vico Starke, Ludwig Starke, era casado con una hermana de la esposa Maroto. de Roberto, sí, Maroto, y en Julita. Y entonces, en esos días, vendió una finca, en aquel entonces, en 1 millón. Entonces le pusieron el niño millón. Y todo el mundo te decía, ¿quién es? ¿Y el niño millón? Vico Starke. El niño millón. Ese año de 1956 también fue un año importante porque se declaró públicamente que los niños de Costa Rica estaban calzados, es decir, usaban zapatos. sí. ¿sí? Bueno, ese es un detalle que a mí... Gracias a Calderón. yo- Eso es. Más bien que a Calderón, digamos que a Calderón Al ayuda, ministro estamos de de acuerdo. Salud, No, sí, pero claro. no, más bien
Clorito Picado fue uno de Ah, los sí. que impulsó que la gente usara calzado en el campo, especialmente por la picadura de culebra. Y fue de los que impulsó esas campañas. Después, Clorito muere en época del gobierno de Calderón Pero entonces, él distribuía en las escuelas, ¿no? pero Había empiezan un a distribuir solo- calzado ahí, pero hasta el Claro, 56 se logra eso. Sí, sí. Clorito, por cierto, decía, como anécdota, que le decía a los campesinos que el zapato era para usar en el campo, porque los campesinos compraban las botas, se montaban al tren y se las ponían para echar a San José. Ah, bueno, claro. Eso a mí me quedó muy marcado en mi experiencia, porque cuando yo me fui para Cuba en 1950, una gran cantidad de personas andaban descalzas, en Alajuela al menos, Sí, era claro. donde yo vivía. Y niños, muchos, de mi escuela, una gran cantidad, tal vez la mayoría, era la escuela de Guatemala, iban descalzos. Eso yo lo tenía muy grabado porque al llegar a Cuba me encontré con que esa no era la situación. Aunque fuera alpargatas, en Cuba había eso estaba resuelto. Yo recordaba algo detrás de la oreja de eso, tanto así que un día, muchos años después, y ya con una hija grande, con hijas grandes, voy con una de ellas, ella quería comprar algo en Alajuela y la llevé. Íbamos caminando por una acera en Alajuela y de pronto le dijo, pare, porque yo había oído detrás de mí un sonido que nunca más había vuelto a oír en muchos años. Y me volví, efectivamente, venía detrás de nosotros un señor bien almidonado, de bigote, muy bien plantado, descalzo. Y lo que yo escuchaba era el sonido característico de las personas descalzas. Ahora ya se ve en algunos barrios gente descalza, Sí, lamentablemente. sí. En tirada. zonas pobres. Tenemos que aterrizar. Hay que aterrizar Sí, señor. con eso.